Hermana Perfecto. Gloria, ¿de dónde? Bueno, entonces comenzamos. Pues este día, pues corresponde, según la planificación de las temáticas, hablar de las características liberadoras del Ujú. pensamiento franciscano. Entonces nos encontramos con un tema un poco serio, ¿ya? Un poco serio. Así que, bueno, presento la pantalla y comenzamos a dialogar, porque así me gustaría que fuese. Yo les presento una cosa y como somos poquitos, pues ustedes me van diciendo, pues, qué les parece, qué piensan, ¿ah? De estas cosas que vamos a ir platicando. Vamos a ver, quitar así para poder ver bien. Ahí estamos bien. Entonces, primero, cuando hablamos esto de características liberadoras del carisma franciscano, pues hay que meterse en discusión de los vocablos mismos. Es decir, cuando hablamos de liberación, parece ser primeramente que esa palabra en América Latina pues suena un poco fea, hasta casi como prohibida la palabra liberación, ¿no? Pero si uno busca primero en el diccionario qué significa, pues liberación significa pues la referencia al hecho de poner libre algo o alguien, ¿no? Eso es liberación. Entonces la palabra liberación lo encontramos en muchas cosas, ¿verdad? Hacer libre a algo o a alguien. Cuando hablamos de alguien, lógicamente, pues los seres y los seres humanos, ¿no? Cualquiera que habita este planeta. Hablar de liberación, entonces, significa rompimiento de ataduras. Puede ser, en este caso, corporales, situaciones históricas, ¿no? Que hemos visto en nuestra historia, o también puede ser elementos personales, ¿va? Espirituales, que de algún modo impiden. ¿Impiden qué? Impide que evolucionemos, que seamos mejores personas, que nos desenvolvemos con nuestra totalidad de personas. Porque claro, uno está esclavizado por una cosa, eso no te permite ser libre. Para eso necesita un proceso de liberación. Por eso la palabra entonces liberación no tiene que ser un vocablo ni prohibido, ni siquiera qué, usado para ciertas ocasiones. La palabra liberación es propio de nuestro lenguaje cristiano, es mucho más. ¿Ya? Ya vamos a ver un poco a Jesús, ¿no? ¿Cómo entendemos esta relación? Liberación con carisma franciscano. Pues bueno, el carisma franciscano tiene que ver estrechamente a Francisco de Asís, lógicamente. Pero la complicación con Francisco de Asís es que él quiere vivir el Evangelio sin interpretación. Lo que en la palabra latina, ¿no? Dice sine glosa. Bueno, esta palabra él la colocó en el testamento, sine glosa. Y luego aparece después en las constituciones, ¿no? Creo que todos los que son franciscanos están en esta. O sea, se trata de vivir el Evangelio tal como está escrito, sin interpretación. Es decir, no, es que la pobreza tiene que vivirse espiritualmente, porque no tiene nada que ver con las cuestiones materiales. Usted puede ser rico, ¿va? Y siendo pobre al mismo tiempo. Y ahí vienen las interpretaciones. Francisco no quiere vivir con interpretaciones. Él quiere vivirlo así, ¿ya? En castidad, dice él, claro, porque está creando una congregación, ¿no? En este caso, una orden, ¿no? Y luego en obediencia. ¿En obediencia al Papa? No, en obediencia al Evangelio. Primeramente al Evangelio y a la Santa Madre Iglesia, que incluye muchas cosas, ¿va? Magisterio, el Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Respeto, ¿va? Respeto sumo a la Madre Iglesia, ¿ya? Entonces, sobre esas, ¿qué? Coordenadas, podríamos decir, pues estamos hablando cuando vamos a tratar de interpretar qué es esto, qué, cuáles son o cuántos, ¿va? ¿Cuánto sería complicado? Lo que voy a hacer es tratar de ir colocando escenas de la vida de Francisco que ya las conocemos y luego descubrir entre todos, que me echen la mano, ¿va? ¿Qué
liberación encontramos? ¿Qué proceso de liberación encontramos en ellas? En el Antiguo Testamento, la palabra liberación es clara, ¿no? Especialmente en el Éxodo. Dios viene, rescata a su pueblo porque Él quiere liberarlos. Es la iniciativa de Dios el rescatar a su pueblo. No es un invento de Moisés, ¿ya? Moisés es llamado para que haga lo que Dios quiere, pero no es Moisés el que quiere liberar a su pueblo. Moisés creo que no tiene una intención clara de pueblo, ¿no? No se siente pueblo. Él se siente pueblo hasta posteriormente. Tiene que acostumbrarse a ese pueblo, que hasta cierto punto le molesta a ese pueblo, pero poco a poco lo va amando, lo va queriendo. No sé si ustedes han visto una película de Moisés donde hay un niño, ¿ah? Es Dios en forma de niño que le va aconsejando. Es una película un poco más contemporánea, ¿ya? Es una figura donde este niño le va diciendo que, pues sí, aunque sea testarudo, aunque sea lo que sea, tu pueblo, ese es tu pueblo. Ya, no es mi pueblo, es tu pueblo. Es una figura para ir indicando que, pues sí, hay que irse apropiando de esto. ¿Ya? Dios quiere liberación, pero posiblemente nosotros no queremos liberación para el pueblo. Nosotros queremos que el pueblo siga igual. Bueno, al final ni nos importa quizás el pueblo, ¿ya? Pero Dios sí le importa a un pueblo. En el Nuevo Testamento es clara la liberación, perfectamente clara en la persona de Jesús. Va haciendo signos, prodigios. ¿Por qué cura? ¿Por qué expulsa demonios? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Porque son signos, signos del reino, signos de transformación, porque sin que el hombre puesto, tirado en cama no funciona para el reino. El hombre con demonios, el hombre con parálisis, el hombre con esto, con lo otro, no funciona para el reino. Necesita primero estar libre. Por eso Jesús es el símbolo, podríamos decir, casi perfecto de la palabra liberación. Él necesita liberar primero para luego entender el reino. No sé, que deme la cara de la moneda. ¿Qué dice la moneda? ¿No? ¿De quién es la moneda? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? O sea, para llegar a Dios primero hay que entrar el problema del César. Y es complicado. ¿Ya? Pero no podés entrar a defenderte o pelear con el César sin antes no entender quién es Dios. Ahí está la encrucijada del problema de la propuesta no evangélica. Pero bueno, Cristo de algún modo nos presenta que la palabra liberación debe ser un proceso normal de nuestra vida cristiana. Todo mundo debe ser liberado de algo, a lo que comúnmente usamos la palabra conversión. Pero la verdadera palabra bíblica debe ser liberación. Porque a veces la conversión creemos que es un estado mágico. Hay mucha gente que cree que está convertida porque ya lloró sus pecados y ya se fue a un retiro y ya se sintió tocado por el Señor. Bueno, pero es que el problema es que sigue la misma actitud y la misma vida. O sea, la palabra liberación debe ser como lo más apropiado. ¿Cómo esto pasa en Francisco? Bueno, un poco recordar, ¿va? Porque eso ya lo saben más ustedes que yo. Creo que son más franciscanos ustedes que yo, no sé. ¿Ya? Yo lo veo así. Primero, hay que entender, ¿no? Es una mirada de arriba hacia abajo, como es totalmente contrario al modo como vivimos en el mundo. Pues sí, en el mundo uno va de abajo hacia arriba, ¿no? De menos a más. Así te lo plantean, por ejemplo, también el problema de los derechos humanos. Uno revisa la encíclica de ¿cuál? De la Populorum Progressio, ¿no? De Pablo VI, él dice que el ser humano debe ir de menos a más, de menos dignidad a más dignidad. Y todo el mundo es así, es de abajo hacia arriba. El problema en la vida de Francisco de Asís es a lo contrario. Él va de arriba hacia abajo. Y a cuanto más abajo,
va caminando en la historia, más abajo se siente él, más abajo, más abajo. Y esa es la pedagogía que usa Jesús. Y ahí es la contradicción que tenemos nosotros con el entendimiento del carisma franciscano, ¿ya? Porque queremos ir hacia arriba. ¿Mm? No sé, aquí ya está conectado René, ¿va? René en su experiencia como fraile seguramente habrá visto frailes que vienen de abajo y ahora están arriba y se sienten poderosos, ¿no? Pero no quieren bajar, no quieren bajar. El problema de Francisco de Asís es que él va de arriba hacia abajo. Bueno, en esas formas de entendimiento, pues vamos a entrar a esto. Ya, primero creo yo, ¿no? Ustedes me van diciendo y me interrumpen cuando quieran aportar o preguntar. Así que no hace falta que levanten la mano porque somos poquitos. Así que entre más poquitos, más riqueza debe haber. Yo lo veo así. Primero está el orgullo que produce, claro, cuando se toma el castillo de la Roca en Asís, ¿no? Y se quitan a los nobles, o por lo menos es el intento de decir que aquí está un cambio, una transformación social. Los comerciantes quieren ser más, y llegar al mismo nivel que los nobles. Esa es la postura social básica de la cual se hace ese intento, ¿no? De derrocar. Bueno, lógicamente viene de Perú ya después y los ataca y los derroca y se acabó y los nobles siguen siendo nobles. Pero el intento es interesante. Ahí toma partido, ¿va? Francisco de Asís, estamos en 1198. ¿Ya? De algún modo también es importante este fenómeno porque recurre al aspecto profundo de la persona. Todo mundo quiere ir, ser orgulloso, ser alguien en la vida, ser renombrado. Allá va fulano de tal, ¿no? Esas condiciones son fundamentales en la vida de todo ser humano. Y por ahí va la cotidianidad. Francisco de Asís no es una excepción en esta regla. Luego, después de sentirse orgulloso de poder derrocar a los nobles, lógicamente, ahora aquí viene la vergüenza. Aquí viene el proceso hacia abajo. ¿Ya? La vergüenza cuando van a luchar contra la ciudad de Perugia y luego, pues, son derrotados. Pasa alrededor de qué, un año, casi un año o 2 años por ahí, ¿ya? Y pues no logra, ¿no? Es una vergüenza, pues venir derrotado. Luego el intento de ir a la cruzada, pero tampoco puede. Y el que venga de regreso de las cruzadas, socialmente en la época, era mal visto. Era una persona que, bueno, en buen lenguaje salvadoreño, pues no tiene los pantalones bien puestos. No quiso ir, va, miedoso. Miles de razones se pueden colocar en esto, del cual en los biógrafos van a indicar que pues se regresa porque hay alguien que lo llama y que le dice, ¿no? Que no está haciendo bien las cosas. Pues vive un proceso de enfermedad, ¿no? Casi el año, está René, no sé si son un año o 2 años, ¿no? Por enfermo, pero la enfermedad le acontece dos fenómenos interesantes. Por un lado, toda experiencia cercana a la muerte transforma a un ser humano. ¿No? Si alguien ha estado en el hospital a punto de morir, eso te da un toque distinto a la vida. Si es que es sensible esta persona, si no es sensible, pues nada, no pasa nada. Pero al mismo tiempo es una reflexión de lo que está haciendo. Y eso indica una cosa, que si uno examina la personalidad de Francisco de Asís, entre tantas cosas que uno puede destacar, en este caso, una cosa singular es que él es muy sensible. Es sensible a todo lo que va aconteciendo y es muy reflexivo. A pesar de que te lo pintan, ¿va? Como una persona que anda en fiesta, en bacanales y todo esto y lo otro, pero curiosamente al mismo tiempo es una persona muy sensible, muy de silencio, muy reflexivo, muy ensimismado, ¿ya? Podríamos decir como que fueran dos Franciscos, pues. Aquí hay dos personas.
Eso se entiende en psicología porque cuando una persona es demasiado entusiasta y alegre, no es más que llamar la atención porque hay un problema de fondo, porque no ha encontrado cuál es el sentido propio de su vida. Ahí se entiende desde el punto de vista psicológico. Lógicamente cobra sentido, pues él trata de indagar qué pasa, qué hacer con la vida, porque no va, parece ser que entre más guerra, más lucha, más vergüenza. ¿Mm? Entonces comienzan los procesos. Esto que parece sencillo no es tan fácil. Cualquiera de forma que romántica puede presentar el beso del leproso como un fenómeno fantástico de conversión. Pero a ver, intentamos echarte un besito a un tipo que está sangrando una llaga purulenta, ¿no? No sé si te va a encantar, ¿no? O la foto que tiene el Papa actual, ¿no? El Papa Francisco, de un tipo que tiene unas verrugas todas feas en la cabeza y pues le da un beso. ¿Mm? Dios sabrá si ese beso solo es para la foto o ese beso es de verdad, sincero. Eso solo Dios sabe. El beso del leproso no es simplemente el beso o quedarse con la cuestión romántica del beso, del amor a los pobres. O sea, el beso es algo más profundo, es un rompimiento con la vida pasada. Por eso el texto, ¿no? Del testamento, ¿no? El Señor, a ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Que no sea yo el que lea. ¿Alguien que me ayude a leer el texto, por favor? El Señor, el Señor me dio a mí, el hermano Francisco, él se me cubre ahí esta parte. El comenzar a hacer penitencia. Comenzar a hacer penitencia de esta manera, porque como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos, y él mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me volvió dulzura del alma y del cuerpo. Y después de permanecer un poco, salí del siglo. Vivir en Gracias. pobreza sin... Esa ya es idea mía. A ver, pero es interesante. O sea, ¿quién es el que lo conduce? Testamento. Es el Señor. Él no se conduce, Él no quiere. Uno como ser humano no quiere ir hacia abajo. Eso es mentira. Alguien que me diga, mira, estás en la Don Bosco, te vamos a pagar menos, pero vas a hacer más por los hermanos. Nadie en su sano juicio va a decir, sí, está bien, pagame menos y cada año me pagas menos, ¿ya? Porque entre menos soy más. Nadie quiere eso. Todo el mundo en su sano juicio quiere ir hacia arriba. Pero aquí está claro el texto. El Señor me condujo en medio de ellos. ¿Ya? O sea que de algún modo no es Él, es otro el que dirige. Esto es complicado en la, ¿qué? En la teología cristiana. Y por eso es que no cuadra con los musulmanes ni cuadra con otras teologías, con otras religiones. No cuadra el cristianismo, porque el cristianismo quiere ir a lo menos, a lo sencillo, a lo humilde, a lo servicio, a lo gratis. ¿Ya? ¿Ya? La hermana Antonia, ¿cuánto dinero le dieron este año por ser hermana franciscana? Le depositaron $100,000 en su Nada, cuenta bancaria, ¿ya? Por ser nada. franciscana. Ya, pues sí. Es decir, ese es complicado entenderlo, difícil valorarlo. No es fácil. Mucha gente quizás quiere entrar a la vida religiosa porque va a ganar. Pues el problema es que después se trata que no es así, ¿ya? Es totalmente otra cosa. Pero esto sigue siendo interesante. Lo que me parecía amargo se me volvió dulzura del alma y del cuerpo. Es una expresión fácil, pero es una expresión que indica todo un proceso de transformación, de liberación, que también se vuelve propuesta, ¿no? No solo en una cuestión individual, yo me libero de y soy otra persona, sino que, ¿qué nos parece amargo en la historia? Que nos sigue, ¿no? Reclamando. Y el Señor nos debe conducir a
que esto amargo se produzca. Buena nueva, dulzura, ¿no? Esa es otra cosa. Salir del siglo, entiendan, ¿no? Salir del siglo es abandonar las cosas que te invita la sociedad, etcétera, ¿no? Los sistemas de consumo, ¿no? Eso es salir del siglo, no entiendan que es salir del mundo real. Pero bueno, avancemos. El otro encuentro es interesante, ¿va? Ante el crucifijo de San Damián, donde lógicamente no es reparar la iglesita, sino que es reparar el monstruo de estructura de iglesia de la cual está viviendo Francisco de Asís. ¿Ya? Bueno, uno puede hacer miles de cosas de análisis sobre este momento histórico y decir pestes de la iglesia de su tiempo. Y con justa razón puede seguramente alguien que es historiador ver la iglesia de Francisco de Asís y uno dice, esto es lo peor que puede existir. ¿Ya? Pero al mismo tiempo parece ser que es un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque en el momento más oscuro de la iglesia, podríamos decir, ¿ya? Es cuando aparece este personaje, que de una manera que sin odiar, sin recriminarle nada al Papa, ¿no? Y a lo que está haciendo, al mismo tiempo es una buena nueva, ¿ya? Es una buena nueva y sigue siendo buena nueva. Cuando un franciscano en realidad vive su carisma, ¿no? Y se entrega a este proceso de llegar a los pobres, pero con dulzura de alma y de cuerpo, como dice el texto, ¿ah? Si llegar a ellos y amarlos y agarrar sus justas reivindicaciones y tratar de luchar con ellos mano a mano, ¿no? En esta construcción del reino, entonces sí sigue siendo válido esa propuesta de seguir reparando la iglesia. Lo que estábamos diciendo con la hermana Antonia, va a decir, es curioso, ¿va? El arzobispo de San Salvador no está diciendo ni pillo, más bien hasta avaló el sistema de estado de excepción en una de esas declaraciones que hace la prensa. En cambio, los luteranos han sacado una propuesta muy seria, ¿no? En esta semana ha hablado Tojeira, es un teólogo de aquí de la UCA, donde ha hablado claro, aquí hay represión y aquí hay detenciones indiscriminadas de los jóvenes. Y por tanto es una escena un poco fuerte en la historia salvadoreña, lo que está pasando. De cómo hacemos vida esto. ¿Eh? Lo que invito, ¿no? Es esta cuestión, que no nos quedemos con las cuestiones intimistas, ¿no? Y románticas de Francisco, sino cómo hacer esto hoy, que sea liberación. Repara mi iglesia. Y luego está esta grandiosa oración. Que, ojo, va, uno lee, vamos a ver quién es el que tiene el micrófono. Aquí estamos. Perdón, 808, pero vamos a quitarte el audio. La oración esta, ¿va? Tenemos las oraciones fantásticas en el cristianismo, pero las decimos rápido y ya le perdemos el sentido. Totalmente el sentido. Vamos a la misa y a cada rato, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Dios salve María, amén, amén. Tan rápido que decimos, pero son estas oraciones las que deberían dar sentido a toda la vida que hacemos. No sé, yo no soy franciscanólogo ni nada por el estilo, pero me parece que esta frase contiene todo el secreto de Francisco de Asís. Que aquí hay que hacerle un estudio más serio, ¿no? O alto y glorioso Dios. No es alto, Él es alto, yo no. Él es glorioso, yo soy ser humano, yo me equivoco. Lo que siempre hacemos es esto, ¿va? Siempre andamos en las tinieblas. Y en las tinieblas más del corazón, es decir, las tinieblas personales, las que imposibilitan poder ser luz. Por eso ilumina las tinieblas de mi corazón. Fe recta. ¿Es que acaso hay una fe quebrada? ¿Hay una fe endeble? Sí, sí, hay montones de fe. Hay millones, como millones de seres humanos. Fe distintas. Hablar de fraternidad, pero
Quien llega a visitarte a tu casa, Dios me libre, hijo, ya, ni siquiera me abrís la puerta. Fe recta, esperanza cierta. Mucha gente espera el final de los tiempos. El final de los tiempos es un proceso de esperanza. La esperanza es ya. La construcción de esa esperanza es ya. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo. Aquí le falta, ¿no? Tu santo y veraz mandamiento. ¿No? No es los mandamientos, los 10 mandamientos, es otro proceso de cumplimiento, de veracidad sobre estas cosas. Bueno, vuelvo a repetir, ¿va? Si alguien quiere interrumpir, pues perfecto, adelante. ¿Qué más? El otro proceso de liberación, el despojo de sus vestiduras, que coloco acá, no es simplemente una búsqueda de libertad personal. Es al mismo tiempo un símbolo de liberación porque es un rompimiento con el sistema. El sistema medieval, como el sistema neoliberal, como cualquier sistema de poder en cualquier etapa de la historia, no funciona y no va a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque no está avalado y fundamentado con la base, con los pobres. Nunca va a ser un sistema, ni serán sistemas válidos. ¿Ya? Siempre tienen este problema, que los beneficios de estos sistemas solo parece una clase, una élite, un grupo de poder, escasamente, minoritariamente en términos matemáticos, pero que contienen casi toda la riqueza del planeta. ¿Ya? Este fenómeno es lo que hay que tirar, el despojo de las ropas, ¿no? En el capítulo 3 de la encíclica Laudato Si, si uno lee el capítulo 3 de esa encíclica Laudato Si, pues ahí está claramente el problema del mundo. ¿No? No voy a explicar eso, sino simplemente es el paradigma tecnocrático. Ya con ese vocablo se vuelve buena noticia el Papa actual, porque ahí está la raíz del problema. No está en el modo como se hace la economía. Si el problema está en la mente, en el proceso, en el concepto mismo, en el estilo de vida que ya asumí, ahí está. No me sirve de nada sembrar palitos, hijo, y andar para arriba y para abajo haciendo cosas y otras. Si mi mente todavía no se ha sacudido, no se ha liberado, no se ha quitado las ropas del estilo de vida que actualmente sostenemos, manejamos, defendemos y hasta somos capaces de morir, ¿ya? Por un sistema que lo que realmente hace es dejar siempre desnudos a los que siempre han estado desnudos. Aceptar ser diácono. Ese es otro elemento. ¿Ah? Francisco de Asís, para poder aprobar que el Papa le apruebe una orden, tiene que ser diácono. O sea, hacerse parte del clero. Y aquí hay que ser un poco más serio en el análisis del franciscanismo. El franciscanismo no está hecho para los clérigos, ¿ya? Ese está clarísimo. No está hecho para ser clérigo. Pero en la historia se hicieron clérigos. Esa es otra cosa, ¿ya? Esa es otra cosa. En la historia se han hecho clérigos y se siguen haciendo clérigos. Pero Francisco de Asís no quiere una iglesia de clérigos, quiere una iglesia de hermanos, de sencillos, de los de abajo, ¿no? Ahí está la condición. Pero él tiene que hacerlo porque de otra manera, pues no puede fundar una orden. Y al mismo tiempo se convierte en una persona siempre respetuosa y obediente de la madre iglesia. ¿Ya? Pero es curioso porque ellos se van a nombrar, a ver si René, si me corrige o no, los primeros nombres que aparecen de la orden, ¿cuáles son? ¿Son estos pobres de Asís o orden bendicantes? ¿O son Sí, otros? penitente. Sí, Penitentes. penitente. Ahí está. Que tiene que ver también con una condición material. Pues sí, no tienen nada, entonces tienen que salir a la calle a pedir, para comer, para sufragar sus necesidades fundamentales, ¿ya?
Ese estilo de vida, claro, es iluso, ¿va? Podríamos decir, no iluso, sino una forma muy ideal. Pero este es lo que quiere Francisco. Lo que salió es otra cosa, pues, ¿ya? Pero este es lo que quiere, ¿no? Ahí está, ¿no? La pintura que le hace la bendición a la ciudad así. ¿Por qué? Porque él es diácono. De otra forma, no puede hacer la bendición. Él es muy respetuoso con las normas de la iglesia, ¿ya? Pero sigue siendo otro proceso de liberación en la lectura de ir hacia abajo, ¿ya? La vida en fraternidad al estilo de los primeros cristianos. Pero esto es serio. Fraternidad no es cherada, ¿ya? Juntarnos para reír y tomar un drink, ¿va? No, no, no. Fraternidad no es solo felicidad y alegría. Felicidad, fraternidad es apoyar al hermano en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las crisis. Cuando el hermano está con problemas, cuando yo le demuestro que soy hermano y estoy con él. Pero normalmente cuando lo vemos en crisis lo abandonamos. Los primeros cristianos, esta es la figura. Todos están unidos y se ayudan entre sí, aunque sabemos, ¿no? Ya cuando estudiamos el análisis exegético de los hechos, no es más que una propuesta ideal de cómo debería ser una comunidad cristiana, de la cual es rara vez uno va a ver así, una comunidad de ese estilo, porque siempre hay intrigas, hay chambres, hay problemas, ¿no? Hay gente de todo tipo, ¿no? Yo cuando era fraile una vez llegué a un convento, pues no nos quería dejar entrar. Y sabiendo que éramos frailes, ¿ya? No nos quería dejar entrar. ¿Y por qué? Porque a él no le habían dicho que íbamos a llegar nosotros. O sea, que así de fantástico el tipo. Perdón, el fraile, ¿ya? Hasta que viene el superior, ya claro, el superior ya abrieron las puertas, pasen adelante y no hallaba qué hacer con nosotros porque estaba el superior. ¿Va? Es totalmente una persona que no le podemos llamar fraternidad. Es decir, cuidado, ¿va? Fraternidad no es porque tenés un hábito, ni porque perteneces a ser franciscano. Fraternidad es un valor universal. Te hace fraternidad cuando en realidad lo que le pasa al otro es también preocupación tuya. Entonces, ahí está el interés de la cuestión de fraternidad. Pero miles de cosas podemos sacar. La crisis, ¿no? De optar por conventos. A ver, ayúdame, René, este problema de la crisis de Francisco por optar por convento. Claro, él no quiere posesión, para nada, ¿no? Pero ¿por qué está en crisis? ¿Él quiere o no quiere? ¿Acepta los conventos o no los acepta? ¿Y de qué modo los va a aceptar? René, ayúdame, por favor, en esto. Bueno, en datos se tiene se tiene por la geografía de Celano de que él regresa del sultán y le dicen ya en la Damieta, ya al lado del cristianismo, que la orden está en crisis. Él ya ha dejado de ser el líder principal, ¿verdad? Porque ya quedó gobernando. eh, Elías. no, Juan, el otro hermano laico primero. Son tres Ah, hermanos laicos que son continuos ya. de Parni. Entonces, él regresa por eso y está la anécdota que encuentra que los frailes tienen casa, se sube al techo, les bota el tejado y le reprenden porque le dicen que eso es de la alcaldía, eso es del distrito y que los frailes solo están ahí de posada. Y él pues estaba en esa tensión. Sí había expresado de dos lugares, la Porciúncula y la Verna, ¿verdad? Como lugares propios de sentirlos que eran propios. Pero la itinerancia de Francisco, el sin propio y sin techo y sin dónde reclinar la cabeza, creo que también estuvo reflejada en esta alegoría
de la verdadera alegría, Ujú. que van a recuperar, o sea, que van a escribir alrededor de ese conflicto. Y Correcto. ese será el conflicto que se tendrá en supuestos los comunitarios y los observantes, ¿va? Después de la muerte de Francisco. Que, pues como la iglesia pedirá que los frailes se dediquen a la predicación, a enfrentar a las herejías, y este sistema va a requerir estar fijos, estar en lugares como centros parroquiales o pegados a una catedral y tener biblioteca, que ya estaba avanzando con los que estudiaban en Inglaterra y también en algunos allá en Italia. Entonces, todo eso va a hacer una tensión, incluso que San Buenaventura va a abordar ya en 1257. Le tocará, él hará una carta sobre el tema de la pobreza, porque ya critican que los frailes, que de hecho era así, ya no vivían la pobreza a la manera de Francisco. Entonces, aquel grupo reducido de los espirituales que le llamaron, pues era la resistencia a vivir al modo de Francisco de Asís, que se considera que los tres compañeros son, este escrito de la geografía de los tres compañeros es como la expresión de ese grupo espiritual, de esa línea que resalta más los orígenes, porque es como eso nos sostiene, ¿verdad? O respirar desde los orígenes, aunque en la realidad ya las cosas hayan cambiado. Un poco por ahí. Ya, gracias. Sí, es un tema muy complicado porque por un lado uno dice, a ver, yo desde laico, ahora laico, yo digo, pues tengo una casa, ¿no? Y la estoy pagando, pero ahí en el contrato dice que es mía, yo la puedo vender cuando yo quiera. Yo creo que el problema radica en que la casa te posea, ¿no? Ese es el problema. Cuando la casa se te vuelve constructor de tu vida, uno vive para la casa, ¿no? Es decir, preocupado por la apariencia, la comodidad, ¿no? Ya no quiero una pantalla pequeña, quiero una plana, una enorme para ver el mundial, etcétera, miles de cosas. Ya no quiero un baño chiquito, sino un baño grande. Ya no quiero un patio chiquito, sino un patio grande. O sea que vos te volvés esclavo de la casa y la casa no se convierte en servicio para otros. Cuando las casas se vuelven familias, se vuelven servicios, se vuelven lugares donde se puede estar bien, ¿no? Para los demás hermanos que quieran venir. Entonces creo que la casa no se te vuelve esclavitud. Pero hay lugares, creo yo, en el mundo, como contaba una vez la Clarisa, pues hay lugares en el mundo que tienen sirvientes. Las grandes caserones que tienen algunos religiosos en Europa, en muchas partes del mundo, ¿ya? Sirvientes, pues, jardineros, esto, lo otro, o sea, la casa se te vuelve una esclavitud. Yo creo que por ahí va el espíritu. No tener casa es estar libre, siempre libre. Y la libertad es importante. Para el que sigue a Jesús, la libertad debe ser importante. Y a cada momento debe uno siempre despojarse y vivir en esa constante liberación, ¿no? Por ahí va el espíritu. Claro, no podemos venir nosotros y hacer una revolución y quitar las casas a los franciscanos. No va. Pero sí podemos intervenir en esto, que la casa no se te vuelve esclavitud, ¿no? No sea quien dirige la vida, la casa y las posesiones que poseemos, ¿no? Sino que sea realmente el espíritu, el servicio por el cual se tienen las cosas, ¿no? Como se dice en términos de ecología, pues sí, si tenés un carro, que ese carro sirva para 3 o 4, que no solo sirva para uno, si no, no tiene sentido. Y eso lo dicen en términos muy paganos, ¿va? En términos de colaborar con el planeta. Ahora míralo en términos de religión, en términos de cristianismo. ¿Cómo es posible que haya un carro para el cura? Y solo el cura se sube a ese carro. O sea, en esas condiciones ni siquiera los elementos humanos, ¿va? Está cumpliendo. Pero bueno, pasemos a otro elemento.
el encuentro, ¿no? Que ya conocemos del sultán. Hubiera querido comentar un poquito, Adelante. hermano. Sí, lo que usted está comentando, sí me llega bastante porque es una reflexión que también he hecho a lo largo de todo este tiempo. Es que lastimosamente, claro, hablamos de fraternidad, hablamos de la pobreza, pero lastimosamente, pues también, o sea, sí lo digo, ¿no? Lastimosamente, el mundo, lo que ofrece el mundo, el materialismo en sí, el consumo, en sí el materialismo, pues lastimosamente también arrastra muchas veces se ven arrastradas también o seducidas por lo que ofrece el mundo las comunidades religiosas. No todas, pero sí muchas. Por ejemplo, acá en mi país, con mucha pena puedo decirlo, en Ecuador, el convento franciscano donde sirvo, ¿sí? Yo soy de un instituto de vida consagrada secular y colaboro con los frailes de hace muchos años, pues, y el convento es muy pomposo y pues desde sus grandes bibliotecas y el último guardián hizo nuevas adquisiciones con puertas electrónicas y los televisores de pantalla plana gigantes, o sea, veo que son gastos realmente exorbitantes y no necesarios poner en cada celda televisores tipo pantallas gigantes, un repertorio súper que elegante, ya parece de hotel 5 estrellas, y son cositas que a veces uno sí se queda un poquito anonadado y uno pues por dentro dice, carámbale, pero nuestros hijos de San Francisco, ¿qué pasa con ellos? Y bueno, en el mismo templo hay cámaras por todos lugares, porque el templo, como es patrimonial, entra bastante dinero, es uno de los conventos que ingresa más dinero en el país. Y pues cuidan las limosnas y hay cámaras, creo que en cada banca hay cámaras para poder cuidar las limosnas, las ofrendas que depositan los fieles. Entonces, pues, como usted dice, creo que es una realidad y que no podemos tapar el sol con un dedo. Lastimosamente no podemos tapar el sol con un dedo y lastimosamente pues nuestras comunidades a veces como que sí se olvidan de esa parte de la fraternidad, de la pobreza, pues si nos dejamos arrastrar a veces del materialismo, del consumo, del poder, del tener. Y bueno, creo que sí nos falta a todos un pequeñito jalón de oreja ahí. Es lo que quería comentar, Sí, hermano, no, ¿no? está bien y son cosas que están a la vista. No hay nada que, que recriminar a eso, creo yo, ¿no? Pero sí, sigue siendo válido. Si sirve, está bien. Si sirve para el común, está bien. Pero si solo sirve para ciertas personas, no está bien. ¿Ya? Lo que está hablando el Papa en esta encíclica de la Laudato Si, pues ahí tiene que haber una revolución cultural total de tu mente. ¿Ya? O sea, no se puede sostener ser franciscano y vivir en un convento de 5 estrellas, pues, como estás diciendo, pues, no se puede. Por favor, o sea, eso es ser capitalista, estar en una suite, ¿no? Presidencial de cualquier hotel. No puede ser, ¿no? No, no Y pero va. a ver, ¿Sí? yo acá, Adelante. permiso, ¿no? Porque justo me había quedado pensando en algo con algo de cosas anteriores que fui hilando, ¿no? Ujú. Eh, con el tema de la vida en fraternidad. No sé ustedes, pero con los hermanos y con las hermanas que más he aprendido a amar, Perdón. El micrófono, Miriam, algo pasó. no sé, yo no me cancelé. Ah, ya. Ahí está. Digo, con los hermanos que he tenido mayores diferencias, y en este momento me está pasando, Ujú. que hay, que son hermanos con los que tengo muchas diferencias, son los que más he aprendido a amar en serio, amar sin sentimiento, sino amar como un estado. Ujú.
amar como un estar en el mundo. No como una simpatía, ¿no? Entonces, una de las cosas que era esto de abajo para arriba, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con las posesiones también. Pero Claro. ojo, no tiene que ver solo con las posesiones. Porque hay hermanos y hermanas que con mucho orgullo se presentan como los más pobres de todos y como los líderes de la pobreza. Yo estoy escuchando líderes en la familia franciscana y me pregunto a qué nos referimos. ¿A qué nos referimos? ¿A liderar? ¿Los franciscanos liderar? Estamos mirando mal. Porque no era justamente la mirada de Francisco, acá lo estás diciendo vos. La pedagogía es ir cada vez más abajo. Y no importa el lugar que ocupes, en el momento que te toque en la orden, o en el convento, o donde te toque, en el rancho, o donde te toque. Pasa por otro lado. Pasa por, ¿creemos realmente en esto? Yo, francamente, a mí me gustan ver las hermosas obras de arte que hay en las iglesias franciscanas, que fueron regalos de personas y fueron cosas que asumieron frailes, habrán estado bien, habrán estado mal, yo qué sé. Como decís vos, ¿no, hermano? La foto con el señor lleno de orugas, qué sé yo. Que yo sepa qué intención tenía el Papa. Acá me parece que pasa por lo mismo. Creo que sí tenemos que no olvidarnos, es que es verdad que Francisco era sensible, pero a nosotros esta pandemia nos ha dejado más sensibles, anoté, pero no más empáticos. O sea, sí estamos muy sensibles todos, pero ¿estamos realmente empáticos? ¿Estamos empáticos con el que duerme en la calle? Y no me importa, y esto lo digo, no lo tomen a mal, a mí no me importa el fraile que vive en el Hotel 5 Estrellas, rendirá cuenta de él, de su vida, ¿no? Mientras no me diga cómo tengo que vivir yo, ahí después charlaremos, ¿no? Ahí tendremos un hermoso diálogo, les cebaré un montón de mates, bien gauchos, bien argentinos, pero digo, ¿estamos realmente en un camino hacia abajo, los franciscanos? ¿Le estamos queriendo? Porque si nos estamos proponiendo ser líderes de cosas, ya no estamos yendo para abajo, ¿no? Y no pasa por una cuestión material, ¿eh? Ojo, acá podés estar viviendo en el rancho más lleno de hinchuca, cucarachas, serpientes y lo que quieras. Pero si lo que te domina es el orgullo y no la mansedumbre, aunque no, a lo mejor es más santo uno que vive en unos 5 estrellas y que se da, ¿no? Se da el golpe en el pecho porque no fue lo que profesó, pero lo mandaron ahí. ¿No es cierto? Sí. Y por obediencia fue, porque no quería eso. Digo, es tan la fraternidad y la vivencia franciscana es tan rica, es tan poderosa en el sentido de, no poderosa en el sentido justamente de como algo máximo, ¿no? Sino como algo que te moviliza, que tiene un fuego, que tiene una potencia, ¿no? Que viene de Dios, porque de otro lado no puede venir, a cuestionarte estas cosas. Porque ¿qué hacemos todos nosotros hablando de esto con todas las cosas que hay? Podríamos estar haciendo otra cosa. Y estamos acá preguntándonos esto. Estamos acá cuestionándonos esto. Estamos viendo acá un hombre que cambió la historia de San Francisco de Asís. Yo no sé si cambió la historia. Cambió vidas. Cambió vidas. Me lo tomo en serio, como dice en la carta a un ministro, como mejor puedo. Como mejor puedo. Como mejor puedo. Pero honestamente, no, como mejor puedo y me guardo, ¿viste? No, como mejor puedo. ¿No? Claro, como mejor puedo. Pero es tan apasionante este tema. No quería,
No quería interrumpirte, quería seguir No, escuchando está y bien. anotando mis cosas, porque es tan apasionante. ¿Qué nos preguntamos cuando estamos hablando de la fraternidad? ¿Y una verdadera fraternidad es que todos nos comprendamos? No, es mentira, no dijo eso San Francisco. Él lo primero que te mostró fue la verdadera alegría. Flaco, vos vas a querer ser manso, vas a golpear puertas y no te van a recibir, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a amargar? ¿Qué vas? O sea, ¿no? Y eso en la fraternidad pasa muchísimo, vive pasando, ¿no? Con todo pasa. Y después de la pandemia, ni te cuento, porque estamos más sensibles y más metidos para adentro. Entonces, si antes era como algo súper fuerte, el franciscanismo, como una propuesta humana, humanizante, al punto de ser divina, hoy por hoy es absolutamente contracultural. Contracultural, pero al mango, ¿no? No me callo. Está Pues yo bien. me empiezo... Sí, sí, no, perfecto. Gracias. Gracias Me por el empiezo aporte. Gracias por el aporte. No, yo creo que sí, ¿no? Primero hay que examinar el interior, ¿verdad? Los símbolos están ahí. A veces los símbolos dicen una cosa para unos, para otros otra, según su configuración mental y según su manera como va por la vida, ¿ya? Pero uno espera, ¿no? Que los símbolos den también su contraparte real, ¿no? Pues sí, yo no le veo. Personalmente yo siempre digo a alguien ¿por por qué él le va bien, ¿ah? Si es pícaro, ¿no? O malandrín, ¿ya? Y a mí me va mal o relativamente mal y soy una persona honesta. ¿Cómo es posible eso? Pues yo siempre digo, dichoso él, dichoso él. Él sabrá cómo le hace para vivir así y cómo le hace para sostener esa caserón y ese carrazo, ¿no? Él sabrá cómo le hace. Yo sé cómo le hago con lo mío, ¿ya? Y creo que ahí está cierto secreto, ¿va? Que uno va descubriendo poco a poco en Francisco de Asís. Bueno, avancemos y luego seguimos hablando, ¿ah? Esto del encuentro con el sultán que ya conocemos, fantástico, yo lo veo así como un proceso también de liberación. Y como decía pues Miriam, también es contracultural, porque mientras estamos en una guerra, todavía Rusia con Ucrania, y se nos ha complicado la economía mundial gracias a esa locura de ellos, ¿ya? Eh, pues sigue siendo importante sostener el diálogo y el entendimiento y no el odio y el rencor. Sigue siendo válido. Mientras el Papa de ese entonces estaba queriendo ganar y destruir y asesinar para obtener riqueza, porque es mentira que era para controlar los lugares santos y tenerlo como rescate. Sabemos ahora que eso era para ganar riqueza, ¿no? Pero mientras tanto este personaje va sencillo, se va a dialogar con el mero mero, ¿ya? Y él entiende que él es una persona distinta. Y yo creo que ese es el proceso. Qué bonito fuera, ¿va? Que cuando uno se encontrara realmente con hermanos, uno los viese distintos. No como el común, distintos. Una forma distinta de actuar, de sentir, ¿ya? Acabo de estar en una parroquia dando un tema y un señor le preguntaba, ¿va? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ustedes? Y se levantó un poco enérgico y golpeó así como la banca. La iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Y el que no quiera, que se vaya. Claro, con una iglesia así, pues fantástica, ¿no? Pues que fantástico. Así de esa manera, como me lo explica, pues la iglesia debe ser así. Así debe ser también el símbolo que uno representa. Pues sí, cuesta, claro, porque se enfrenta a toda la construcción histórica, cultural,
en la cual uno vive. Pero no es tan fácil ser diálogo. Así como presenta, ¿no? Por ejemplo, la Ecclesia in Suam de Pablo VI, ahí está una magnífica expresión de qué es un diálogo. Un diálogo primero es una cuestión sincera, donde las dos partes entran con madurez a discutir un tema por los cuales nadie va a ser ganador. Pero vamos a encontrar una idea que nos ayude a destruir todos estos enemigos que tenemos detrás, el odio, la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el Papa habla, pero si no existen estas condiciones mínimas, no es posible dialogar. Qué interesante en este relato, ¿va?, que nos presenta la vida de Francisco, que el sultán sí tiene las condiciones mínimas para dialogar y fue capaz de dialogar. O sea que sí es posible dialogar con personas distintas a nuestra forma de entendimiento, pero que llevan dentro de sí las condiciones mínimas, honestas, maduras, para poder dialogar. Viene la pregunta, entonces, ¿a quiénes vamos a evangelizar? ¿No? ¿Quiénes son nuestros destinatarios de evangelización? Si seguimos dándole a la apuesta a las personas que están alrededor de nosotros y seguimos tocando puertas. Y no sé cómo será en España, pero aquí en América Latina se sigue con la misma tradición. Se junta el tendalá de gente, la sacan a la calle y a tocar puertas y a invitarlos a la misa, pues, ¿ya? Y a eso le llamas evangelización. Y eso se hace una vez cada año. A ver, no sé qué es lo que se logra con eso. Yo soy muy ateo quizás, ¿no? No sé qué se logra con ese tipo de método, ¿verdad? Creo que Francisco de Asís no se inserta en otro método, otra forma, ¿verdad? No hay una receta tampoco. La evangelización es hacer esto. No. Conceptualmente sí, pero en términos prácticos no. En cada región hay que ser más creativo en esta forma de qué significa ir a evangelizar, ir a hacer diálogo. Bueno, esto de las enfermedades, ¿va?, en Francisco de Asís es otro elemento interesante. Él las asume como un proceso de transformación también, de liberación. No las asume como de gracia, ¿va?, sino que una oportunidad para poder seguir reflexionando. Y ahí viene el texto, ¿va?, que a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Aquí lo voy a poner. El texto de que hacía referencia de ¿cómo se llama? La verdadera alegría, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda? Iban San Francisco y el hermano León camino de Santa María de los Ángeles desde Perugia. Era invierno y estaban atormentados por el fuerte viento, cuando el hermano León preguntó: Padre, te ruego por parte de Dios que me digas dónde está la perfecta alegría. Y San Francisco le respondió así: Cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles completamente mojados por la lluvia y muertos de frío, llenos de barro y afligidos por el hambre, y toquemos a la puerta del convento, y el portero, irritado, nos diga: ¿quiénes son ustedes? Y nosotros le digamos: somos dos de vuestros hermanos. Y él nos diga: no es cierto, son dos vagabundos que buscan engañar al mundo y roban las limosnas de los pobres. Fuera de aquí. Y no nos abra y nos deje a la intemperie bajo la nieve y la lluvia, con frío y hambre hasta la noche. Entonces, si soportamos tal injuria y crueldad, tantos malos tragos, pacientemente, sin perturbarnos y sin hablar mal de él, escribe que en ello no está la perfecta alegría. Y si aún, confusos por el hambre y el frío y la noche, tocamos una vez más y pedimos por el amor de Dios, con lágrimas en los ojos, que nos abra la puerta y nos deje entrar, y él más escandalizado dijera: vagabundos inoportunos, les pagaré como merecen. Y saliera de ahí con un palo y nos agarrara la capucha
y nos tirara al piso y nos arrastrara por la nieve y nos golpeara con el palo, si nosotros soportamos todas esas cosas pacientemente y con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor. Oh hermano León, escribe que ahí y en eso está la perfecta alegría. Y escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Cristo concede a los amigos, está el vencerse a sí mismo y voluntariamente, por amor, soportar trabajos, injurias, oprobios y desprecios. Gracias. Ahí está lo complicado, ¿ya? Vencerse a sí mismo voluntariamente. Esto está difícil. No es a lo otro, hacia los otros. Transformar la historia, ¿no? Está bien, perfecto, y hay que hacerlo. Pero sin este proceso de vencerse a sí mismo voluntariamente, por amor, claro, él lo presenta con la cuestión de los sufrimientos de la pasión de Cristo. Está bien, ¿va? Lo podés hasta espiritualizar el asunto y lo podés hacer a un retiro espiritual y lloramos todos abrazados, pero el problema no es ese. El problema no es que te arrastren, que te golpeen, que te injurien, que te hagan lo que quieran con tu fama, lo que sea. El problema es que hay que vencerse. Y esto es lo difícil, que es un proceso de la vida. ¿Ya? Dichosos los que logran vencerse a sí mismos voluntariamente. A mí me encanta el pensamiento de Scotto. Una cuestión es que uno lo hace porque quiere. Eso es lo grandioso. Porque yo quiero. No es porque es bueno. Porque Dios va a estar contento conmigo. Esas formas no funcionan, dice Scotto. Es porque yo quiero. Está dentro de mí el querer hacer las cosas. Yo soy padre porque quiero hacer esto. Yo soy esto, yo soy lo otro. Cada quien en lo que sea. ¿Ya? Porque yo quiero hacerlo. No es una cuestión de apariencia, ni interpretaciones, podríamos decir, de otro fenómeno. Bueno, rápidamente, pues tenemos el acontecimiento del nacimiento, ¿no? que sucede en Grecho, ¿no? Interesante, buscando algunos datos, parece ser que es un lugar entre montañas donde hay mucha pobreza. Y también al mismo tiempo, dice en los biógrafos, hay conversiones. Es una combinación. Yo lo resumo así, yo lo interpreto así, ¿verdad? Es el mejor expresión de misterio de Jesús de la pobreza, ¿ya? Nacer pobre. Sabemos, ¿no? Que Francisco de Asís, cuando llegan estos momentos, pues él pasa días y días llorando. Parece ser que le marca muy profundo este acontecimiento. Pero es que no es para menos. Es que si ya lo reflexionás, como sea que lo reflexiones, no es posible. No es posible. Al obispo, cuando llegue el obispo a tu lugar, no hayas que hacer. No hayas que hacer, que le servís. No estamos hablando del obispo. Estamos hablando de Dios. La pedagogía de Dios no es hacia arriba, es hacia abajo. Él viene y se abaja. Se hace poco y casi nada. Y desde ese ser, casi nada, es la mejor propuesta que ha tenido la historia humana. La presencia de Jesús. Históricamente, en nuestro tiempo, ya como seres humanos, pensantes. Y que ya van 2000 años y parece ser que eso sigue siendo interesante. Claro, cuidado, ¿va? No se trata que todo el mundo vamos a la calle, pues, a vivir en la calle. Y dejemos y abandonemos todo lo que tenemos. Pero es que también, de algún modo,
el hecho de estar sin nada no es por sí mismo quitarte lo material. El hecho de estar sin nada es lo que acabamos de leer. Es porque yo he logrado vencerme a mí mismo. ¿verdad? Vencerse a sí mismo y voluntariamente por amor. Si vas a hacer un movimiento de irte con los pobres, tiene que ser porque lo querés y porque has encontrado ahí una razón por la cual lo vas a hacer. De lo contrario, no tiene sentido hacerlo. No tiene lógica. Dios viene y se hace pobre. Y ese es el misterio. Hay que indagar, reflexionar por qué Dios lo hace así. Y no lo hace de otra manera. No es con los ricos, es con los pobres. ¿Por qué? ¿Ya? El meditar el sufrimiento de Cristo y su gran amor hacia la humanidad, también pues sabemos, ¿vale? Concede los estigmas. Pero es curioso, ¿va? Como siempre, ¿va? Todos los estigmatizados pues tratan de ocultar estas cosas. Estas cosas no son para el común, ¿ya? No se deben enterar las personas comunes, casi nadie se entera de estas cosas. Se andan protegiendo, se andan cuidando. ¿Por qué? Porque de algún modo son regalos, son donaciones. Bueno, no sé, si me preguntaba a mí, yo no quisiera andar con 5 llagas y ya, y complicada la salud mía, ¿no? Pero eso sabe Dios a quién se lo da, a quién se lo concede. Pero lo que yo reflexiono es decir, ¿cómo es posible? A ver, Él sufre por la pasión de Cristo y ese sufrimiento se le convierte amor, no chillazón, ni sentimentalismo, no, es amor. Y ese amor es el que produce, de algún modo, símbolos externos de ese amor. Pero viene la pregunta, bueno, si ese es el regalo que Dios concede a los que lo aman profundamente, pues hay que ver entonces qué complicación va más grande para la vida de Francisco. ¿Y qué podría decirnos? Adelante, Miriam. Cuando yo trabajaba como catequista de niños en la parroquia San Antonio, que es una parroquia franciscana, ahora no, ahora los frailes no están, está el clero, pero en ese momento estaban los frailes. Entonces, una vez se hizo la celebración de la llaga, ¿no? Y cuando los nenes vieron el dibujito, no estos que son pinturas, sino más, dibujitos que son más infantiles, que hay sobre las llagas, me decían, ¿esto que tiene acá sangre? Yo les dije que sí, ¿no? Porque era sangre. Entonces me pregunté, ¿por qué Dios le hizo eso? Entonces yo le dije, ¿viste cuando vos querés mucho a alguien y lo estás viendo sufrir? ¿No sentís acaso esto de, ojalá yo pudiera sufrir algo para que se le haga más chiquito el sufrimiento de él o de ella? Bueno, esto le pasó a San Francisco. San Francisco lo veía a Jesús clavado en la cruz y le daba tanto dolor y lo ponía tan triste porque quería que el sufrimiento de Jesús fuera menos. Entonces es que le pidió compartir ese dolor. Como cuando uno ve sufriendo a mamá, a papá, un hermanito, un amigo, y vos querés compartir ese dolor, ¿no? Y yo digo hoy, siendo grande, inclusive hasta le dio la gracia de no sentir la impotencia de no poder hacer nada con su dolor. Digo, lo compartió al extremo, ¿no? Francisco y Jesús. Se hicieron uno de una manera extraordinaria, como muchas veces cuando vemos sufrir a un ser querido, a alguien que amamos, quisiéramos también compartir ese dolor, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que preguntar cómo está nuestro amor con Jesús, que nos cuesta ver
esta entrega de Francisco, ¿no? Sí, ¿no? Era eso. Porque sí. a veces los nenes te ponen en un aprieto, ¿viste? Porque, ¿viste que los pibes, Sí. con ellos te tenés que ir con la justa, y encontré eso, y me sirvió tanto para mí. Ese pibe me iluminó a mí, en lugar de iluminarlo, ¿entienden? O sea, realmente él me hizo pensar y me encontré con la verdad como puedo, ¿no? De chiquita, de este episodio que es sumamente inexplicable. Sí, no, sí, bueno, si uno le pone teología a esto, ¿no? No tiene sentido. Es decir, ¿por qué? Porque quitarle el dolor a Cristo ya no es posible, ya pasó el proceso. Pero esta es una relación íntima, ¿ya? Del que ama con el que recibe el amor. Los estigmas es una cuestión muy complicada de entender. ¿Por qué? Porque es una relación íntima entre uno y el otro. Aquí no es una cuestión para todo el mundo. Porque entonces fuera fantástico, saliera a mostrar las manos y el costado y todo el mundo se convierte. De seguro que sí. Si el Padre Pío, que es el último, va de los estigmatizados, pues sí, si él hubiera pasado a la historia como que salió a la calle y les mostró, que seguramente hubiera transformado las cosas. Pero esta es una cuestión muy personal, ¿ya? Que solo nos dice muchas cosas, pero sobre todo es eso, el problema de cuánto amor tengo yo. Pero que no solo debe ser a la persona de Cristo, en la imagen, ¿no? Sino que es en el mundo, en la sociedad. Ahí debe de ser la manera muy propia de esta relación íntima con la pasión, no quedarse solo en el proceso de la pasión, ¿ya? Pero bueno, esos siguen siendo misterios, siguen siendo complicaciones. Y la última cuestión que quería compartir y luego dialogamos, ¿no? Alguna cosa, alguna pregunta, es el hecho mismo de los días antes de la muerte de Francisco. Ahí está, ¿no? Creo que está si no está en primera o segunda Celana. Miércoles 30 de septiembre de 1226. Después de una noche horrible de dolores, creyendo que moría, pidió que lo pusieran desnudo en el suelo. Y en esa posición, mientras se cubría la llaga del costado con la mano, exclamó: hermanos, yo he terminado mi tarea. Cristo les enseñe la vuestra. Todos lloraban. El guardián le obligó por obediencia a vestirse de nuevo. Y él, feliz de haber sido fiel a la dama pobreza hasta el final, levantó las manos y se puso a cantar al Señor. O sea, que ahí está la discusión. Podré decir miles de cosas, pero el símbolo más claro que tenemos en la iglesia de una persona que ha vivido la pobreza como Cristo la entendía es Francisco de Asís. No hay vuelta de hoja. Quien quiera decir otra cosa, pues está medio tergiversado. Y este es lo grandioso. Sí, entre tantas otras cosas, desde la fraternidad, del amor, de la entrega, la evangelización, el dejarse, el abandonarse, el recriminarse internamente, etcétera. Pero este es el símbolo. Es famoso Francisco de Asís por esto y por lo del sultán, ¿ya? Estos dos grandes elementos hacen de Francisco de Asís una persona extraordinaria, amante por todo el mundo. No, es que no puede haber posible que alguien pudiese vivir la pobreza a este extremo. Pues él lo trata de vivir y ser fiel hasta los últimos días de su vida. Quiere que le quiten sus ropas y que lo pongan desnudo en el suelo. ¿Ya? Ahí está la consideración. Es una cuestión simbólica, sí, pero dentro de él es una cuestión muy profunda. ¿Ya? El guardián, claro, le obliga a vestirte de cochino, bla, 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 lo que sea, y pónganlo otra vez. ¿Ya? Y sabemos que todavía le falta, porque 30 de septiembre, pues ahí va primero, segundo, el 3
3 días después, pues le sucede la muerte, pero él cree que ya está pronto la muerte y él se siente feliz dando el último símbolo de estar desnudo, porque desnudo hemos venido y desnudo nos vamos. Nada tenemos, todo se nos es prestado. Si lo hemos tenido, lo ocupamos para servir, para que las cosas funcionen. Si tenés un estadio, pues que sirve ese estadio para muchas cosas en la vida. ¿Ya? Si tenés una mansión, porque sirve esa mansión para miles de cosas, pero no que solo te sirva una persona. Yo creo que ahí está el sentido de miles de cosas en la vida. Y sigue siendo un símbolo de pobreza. Bueno, dejo abierto esto para que comentemos, ¿va? Discutamos, peleemos. No, eso no. Adelante. ¿Quién se anima? Está bien, Gloria, no hay problema. Hermana Antonia, adelante. Sí. Yo quisiera como agregar algo, una partecita que me llama mucho la atención sobre la vida de pobreza de Francisco. Hablar ahorita de pobreza para nosotros, bueno, para nosotros es cuestionante porque yo considero que hemos perdido una buena parte, digo, y que estamos un poco lejos de la verdadera pobreza que Francisco quiso para nosotros. Claro que ahora los tiempos han cambiado y las situaciones también. Entonces necesitamos algunas cosas, pero no todas. Y cuando usted decía que a veces los vehículos sirven hacia una persona y el fin de tener un vehículo es para todos. Nosotros aquí en la fraternidad somos 12 y a veces solo lo ocupa una. ¿Y el resto qué, verdad? El En resto bus. que se las arregle como pueda. Entonces, eso es cuestionante en esta vida. Y tal vez es un microbús y va con una sola persona. Eso para mí me cuestiona. Cuando también Francisco, ¿verdad? Habla de que a nosotros en los conventos, eso no lo tocó usted, pero sí, guardamos tanto la clausura, ¿verdad? Nos preocupamos mucho de guardar la clausura. Y Francisco dijo, mi claustro es el mundo. Y de hecho, pues él se fue a vivir a la montaña y allá hizo las chozas para los frailes, para que oraran. Entonces estamos como, este es un reto grande para nosotros, que estamos queriendo, ¿verdad? Vivir la vida franciscana, que cada vez siento yo como que nos estamos alejando. Y eso es cuestionante porque alguien decía tener el hábito franciscano, pero llevar vida diocesana. Y eso es peligroso. Bueno, eso quería comentar. Está bien, ¿no? Entonces, no crea que eso cuestiona solo a la vida religiosa, a Sí, todos los seres humanos. Francisco es válido para todos y sigue cuestionando muchas cosas. sí. Marcela, mis disculpas, tengo un micrófono ahora, solo Marcela Honduras me parece. A ver, tengo que ver el mensaje porque así no. Buenas tardes, mi disculpa, no tengo micrófono ahora, soy Marcela de Honduras, me parece muy importante todo lo que han expuesto, estoy impresionada con la libertad que se expone y se habla. Bueno, no sé, en lo personal me siento muy confundida y a la vez cuestionada en relación a la pobreza. Cuánto necesito estos espacios para quitarme muchas cosas que se han ido pegando.
Francisco es actual. Sí, sí, sí. Claro, Delmi, gracias, ¿no? Por compartir eso. Y pues sí, sigue siendo impresionante la libertad de cómo actuaba Francisco. Bueno, a tal punto que han pasado 800 años y ya, y fue capaz de motivar a un papa a asumir su nombre y a tratar de hacer algo en nombre de ese gran santo. No es fácil, sigue siendo, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo se asemeja al cumplimiento del evangelio hasta lo más radical posible, según cómo él logró entender. Por eso sigue siendo un buen referente como cristiano. Bueno, es un referente en otras religiones también, ¿verdad? Es respetado en los musulmanes, es respetado en los budistas, en la India. Hay plazas de San Francisco de Asís, ¿ya? No tiene nada que ver con catolicismo, tiene que ver con el personaje, con su figura. Pero bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere aportar algo? Bueno, no sé si es un aporte, pero me quedé reflexionando mucho porque la charla como que toca, ¿no? Porque vivimos eso a diario. Y como lo acabas de decir, no es solo en los religiosos, nosotros también lo vivimos. Porque bueno, nosotros tenemos esta cuestión, no sé si dualidad, pero estar en el mundo y a la vez estar en una orden, por ejemplo, los que estamos en la OFS, y a veces es un punto como de ahí que digo, wow, es difícil, ¿no? Porque no es fácil, pero justamente Francisco hablaba de eso, de ir al mundo. Y igual el Papa Francisco también nos manda a ir al mundo, ¿no? Pero me quedé reflexionando porque a veces uno puede decir, yo a veces también me cuestiono, digo, bueno, en el caso, por ejemplo, de la perfecta alegría, que a veces uno dice, qué difícil. Si ser franciscano habría que cumplir la perfecta alegría tal cual, wow, yo me tendría que salir. Paso. Porque a veces, a mí me da risa porque a veces yo veo cosas en hermanos o cosas que pasan, que me pasan, y le comento a la hermana Patricia, ella siempre me saca la perfecta alegría. Bueno, la perfecta alegría habla de eso. Y no, yo digo, "Guau", es difícil porque si te pones a analizar, y lo decía la hermana Miriam, reflexionamos hasta qué punto nosotros de verdad estamos viviendo el carisma. Entonces a veces uno se encuentra en situaciones como la que decía el hermano, que hay congregaciones que son muy pomposas, pero uno dice, ¿hasta qué punto puedo yo, cómo le digo yo a estos hermanos, mira, ¿qué haces tú con este plasma, por decir algo, este televisor? Entonces creo que también, como decía la hermana Miriam, va un poco más allá. En el sentido de la fraternidad, creo que abarca muchas cosas y no solamente lo material, porque a veces hay personas que yo conozco congregaciones que no tienen absolutamente nada y con lo poco que tiene hacen mucho, o viceversa, hay gente que tiene mucho y da más, pero es como cuestionarse mucho el carisma, hasta qué punto yo como en este caso, como OFS, vivo el carisma con mis hermanos. Entonces es difícil porque nosotros decimos, bueno, nos reunimos una vez al mes o todos los domingos, pero afuera, fuera de este encuentro fraterno que hacemos, cómo vivir esa fraternidad, porque claro, en cambio los religiosos viven, se ven todos los días, tienen otra manera más cercana. Entonces el tema de la perfecta alegría a mí me pega mucho porque es difícil, es muy difícil, o sea, que tú vayas a tocar la puerta y te cierre y dices, wow, yo me cuestiono, en estos días me pasó que estaba en una capilla X y me dicen que me quede, pero cuando salgo estaba un fraile y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y digo, fulano, fray fulano, me dijo que cerrara la capilla. O sea, él me dice, no, los laicos, yo no sé por qué los laicos están aquí. Un laico no puede estar en la iglesia. Y yo me quedé así, yo le decía, lo que pasa es que fray fulano me pidió que cerrara la capilla.
Entonces me dijo, no, un fraile no puede, unos laicos no pueden estar en eso. Y yo le digo, y a mí se me ocurrió preguntarle dónde estaban unos velones. Sí, velones, ¿no? Pelones. Ajá, velones. Y me dice, ¿por qué tienes que estar preguntando por los velones? Si los laicos no tienen que estar pendientes de eso. Entonces, claro, yo en ese momento me dividí mucho porque yo quería decirle, mire, fraile, ¿usted le parece que es fraterno que me trate a mí así cuando usted sabe que yo pertenezco a la tercera orden, cuando usted sabe que yo estoy metido aquí de pie a cabeza? O sea, me pareció poco fraterno y además el tema de laico me sonó como que yo soy religioso y ustedes son cualquier cosa. Entonces, claro, en mi cabeza yo le quería decir, yo soy una orden como ustedes, también fundada por San Francisco. Entonces, quise decirle tantas cosas y a la vez me callé porque digo, no, yo no puedo caer en el mismo juego. Yo digo, no, yo dije, bueno, está bien. Me fui con, como dice en mi país, con el rabo entre las piernas. Guau, y le dije al otro fraile, mire, pasó esto, pasó el otro, pero bueno, yo solamente estaba recibiendo una orden. Entonces es difícil, pues cuando te encuentras en esta situación, uno a veces quiere, yo quería leccionarlo, yo de verdad se me fueron los tapones y le quería decir que eso no era así, que no. Y después, claro, me acuerdo porque a veces, ahora yo me meto el chip, ¿cómo actuaría Francisco? Porque si me pongo a actuar como yo, lo que quería era agarrar al fraile y tirarlo contra la puerta. Pero yo decía, no puedo hacer eso porque yo soy franciscano y tengo que, y entonces digo, bueno, San Francisco predicó con el ejemplo. Entonces me quedé callado y me fui. Pero es difícil cuando te encuentras en una situación así porque dices, wow, o aleccionas y digo, ¿será que si yo le decía él me iba a entender? O sea, una persona a este nivel, con unos votos, X, etcétera, no va a saber que está actuando mal. Se lo voy a decir yo, que soy un laico cualquiera. Entonces, claro, es difícil porque digo, ¿cómo actuar bajo estas cuestiones? Que era lo que decía la hermana Miriam. O sea, estamos viviendo el carisma. Entonces, estas reflexiones, y hoy ha sido una charla muy de reflexión, y me quedé pensando en eso, y decía, bueno, yo lo más que puedo hacer es actuar con el testimonio, callarme e irme, porque yo también, yo sí siento por los religiosos un gran respeto y digo, no me puedo poner en eso, pues. Entonces, bueno, quería contarles esto porque como que tenían algo que ver y además al tocar la perfecta alegría, es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Entonces, eso nada más, no hablo más. Ahora entendés por qué Patricia te dice, lee la perfecta alegría. Ah, sí, eso pasa. Y se nos sale lo humano, lo normal, querer darle duro al fraile. Como que lo que acaba de poner ahorita Delmi, ¿no? Que hace un relato de cómo pues ve que ella que no se usa bien las limosnas. Y parece ser que las limosnas son con un fenómeno como de idolatría, pues. Se te vuelve un problema idolátrico. ¿Ya? Ya las personas solo sirven para dar dinero. No, no hay más razón de las personas, ¿no? Pero, como decía Miriam, primero es una cuestión personal. Ellos serán juzgados. Pero también, si cree, por ejemplo, Delmi, que puede hacer algo dando un mensaje o haciéndole ver la situación, pues también puede hacerlo. Ya, también debe hacerlo. Sí puede hacerlo. Pues si una persona que es cerrada no es posible. Si uno como va entendiendo esto de los franciscanos, pues parece ser que la fuerza y la violencia no funcionan de ningún modo. Ya uno se acerca, da la contribución, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Lo que sea, pero no es posible, no es posible. ¿Verdad? Pero hay hermanos frailes que hasta por los poros vive el carisma franciscano, desde la pobreza con amor y alegría. No puedo usar el micrófono, ando por la calle, de lo que dice ella. Sí, hay de todo, ¿no? Encontramos de todo, en cualquier parte del mundo. No pasa nada. Seguimos siendo humanos. ¿Ya? Posiblemente voy a España y Patricia ni me reconoce, porque ¿qué va? Y pues, eso es normal, ¿sí? Es normal, somos seres humanos. Que tratamos de ir impregnándonos mucho de esto.
pero así es. Así que es complicado, no creas que solo te pasa. ¿Ah? Yo era fraile, ahora llego a conventos de frailes, pues depende quién está. ¿Me recibe bien o me recibe mal? Así es. Así que no te fintas el único en el mundo que por ser laico te rechazan y te relegan, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra reflexión o alguna idea, o vamos cerrando para que Miriam y Patricia puedan descansar un poquito antes del domingo. Bueno, ya es domingo. Y entre 3 horas van a ir a la Eucaristía a las 6 de la mañana. No, hasta en la tarde van a ir, ¿no? Ya. Bueno, pues gracias. Entonces, siempre son espacios para reflexionar. No son espacios, perdónenme, no soy erudito en estas cosas, pero sí trato de encontrar elementos, ¿no? Que pueden ayudarnos como seres humanos y como franciscanos, ¿ya? Para seguir reflexionando y mejorando nuestro caminar cristiano. Vaya pues, pasen buenos días a unos, buenas noches a otros. Gracias. Cuídense mucho. Chao, pase bien, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, David. Gracias Chao, mucho. nos vemos. Ay, me muero, mirá ahí. Se vino con una marioneta, ¿qué es eso? Es un títere, no, es un dibujo de Ay, fraile. sí, es un Franciscanito. títere. Ajá. ¡Qué lindo! Gracias, Miriam. Un gusto. ¡Es un gusto! Chao, Che, chao, qué paz y bien para lindo, todas, para todos. Enrique. Un abrazo para todos, nos Así vemos. bien, gracias. Patri, Antonia, un beso grande. El artista franciscano, vamos todavía, vamos. Que sí. Gracias, Miriam. Gracias, Chao, David. David. Gracias. Gracias a todos. Pase bien. Un abrazo gigante, paz y bien. Gracias. Pase Gracias bien. totales. Chao.